Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Permitidme que bautice a Miguel Galán como el retratista. Espero que no le moleste, pero creo que le viene al pelo el retratista, porque yo creo que podríamos llamarle el Rembrandt del siglo XXI. Yo creo que ya ha retratado más a más gente que el célebre pintor de Países Bajos, ¿no? En esta ocasión a Ramón Álvarez de Mon, una vez más, que nos viene con sus historias para no dormir, esta vez desde Instagram. Es impresionante lo prolífico que es en redes sociales, teniendo en cuenta que dicen que es abogado. ¿Cuánto tiempo libre, verdad? Ay, cuánto tiempo libre, ¿verdad? Anda. Anda, anda, que, esos son bofetadas en mi cara. ¡Jeta! Vamos a escuchar lo que dice Ramón Álvarez de Mon y la consiguiente retratada de Miguel Galán. Información muy importante en un tema que genera mucha confusión. Realmente no da ninguna información. Escuchadle. En el caso Negreira no se está investigando ya si hay árbitros que cobraron por mediación de Negreira para alterar partidos. En el caso Negreira lo que se está investigando es si hubo corrupción sistémica. Claro. Es decir, si pagar a uno de los jefes de los árbitros que tomaba decisiones con respecto a las carreras profesionales de los árbitros corrompía la competición. Y vaya si lo podía hacer. No es lo mismo tener un sueldo. Vaya si lo podía hacer. Sí, vaya si lo podía hacer. ¿Pero han encontrado algo, tío? Están investigando, sí, pero ¿han encontrado algo? ¿Dónde está? ¿Qué han encontrado? Nada, ¿no? Nada, Ramón, nada. Vaya si lo podía hacer. A mí qué me importa lo que tú me cuentes de si lo podía hacer. Claro, también lo pueden hacer los árbitros amigos de Mejía Dávila. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer, ¿no? Explícanos la mirada de Mejía Dávila el otro día a Quintero. Explícanosla, por favor. ¿Qué quería decir? Explícanos qué hace Yolanda Pargay. ¿Nos lo cuentas tú? Cuéntanoslo, por favor. Sueldo de 400.000 euros por ser árbitro de primera división e internacional, que tener un sueldo de 150.000, que es el que tiene un árbitro de segunda división. Lo que se investiga, lo que el juez Aguirre ya ha dejado consignado en los autos, es si hubo o no hubo corrupción sistémica. Claro. Si lo que se corrompía era el sistema. No si se han comprado partidos o se han... Claro, chico, claro que están investigando eso. Pero ¿sabes el problema? Que no aparece nada, tío. Que no aparece nada. ¿Y sabes qué? Que como no aparece nada, el propio Joaquín Aguirre ha buscado el cohecho, ¿no? Vamos a ver si por cohecho, ya que no soy capaz de instruir un caso por corrupción deportiva, vamos a ver si cuela por cohecho. Y no ha colado por cohecho. Cuéntaselo a la gente, anda. Cuéntaselo a la gente, anda, guapo. Vaya. Que no sé qué le pasa aquí, qué filtro se ha puesto. Parece que se ha puesto el filtro de los ojos panda, de los osos panda en los ojos, ¿no? Pero ¿qué me está contando ese tío? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? ¿Qué te dicen que me cuentes? Pregunto. Bueno, vamos con la respuesta de Miguel Galán antes de que me cague en la hostia. Miguel Galán. Corrupción sistémica no es corrupción deportiva. Sin intento de amañar partidos, el tipo penal no se cumple en el caso Negreira. En términos técnico-penales, la expresión corrupción sistémica no tiene encaje autónomo en el tipo de corrupción deportiva si no se conecta con el elemento subjetivo específico del delito, la finalidad de alterar fraudulentamente el desarrollo o el resultado de encuentros o competiciones concretas. Y de un plan para esto no hay prueba ninguna. No hay pruebas ni de árbitros comprados, ni de que existiese un plan, ¿no?, de cómo iba a ser posible esta corrupción sistémica, ¿no? No lo hay. Nos lo expone, claro, Ramón nos expone sus sospechas. Me parece bien, me parece bien. Pues sigue sospechando, porque sospecho
¿Sabes lo que sospecho? Que no va a haber juicio. Eso es lo que yo sospecho. Eso es lo que yo sospecho. Esa exigencia finalista está positivada en el tipo y reiterada por la jurisprudencia al interpretar los artículos de corrupción deportiva. No basta cualquier forma de corrupción del sistema, sino una corrupción dirigida a predeterminar partidos o competiciones. Hace poco he tenido que aclarar dos malentendidos jurídicos. Uno, el bulo de que Albert Soler dejó prescribir algo que ya había prescrito bajo la anterior ley del deporte con un plazo de 3 años que se consumó antes de que pudiera reaccionar. Hombre, pregúntense de dónde vienen estos rumores y estas frases y estarán delante de un mentiroso. ¡Ah! Vino de Ramón. Vaya, hombre. Vaya por Dios. Vaya por Dios, ¿verdad? Estos son los abogados, ¿no? Hagan ustedes caso a Miguel Galán o a abogados de YouTube. Hagan ustedes caso a quien quieran. Número 2. La idea de que por ser un delito de mera actividad, el tipo prescinde del elemento subjetivo de alterar ilícitamente encuentros concretos, cuando precisamente ese elemento de finalidad corruptora es lo que convierte una ventaja económica en corrupción deportiva, y no en otra figura. Cohecho, corrupción entre particulares, administración desleal, etc. Ese mismo error se proyecta ahora sobre la llamada corrupción sistémica. La corrupción del sistema, directivos arbitrales, entrenadores, jugadores federativos, etc., mediante pagos, influencias o conflictos de intereses, puede ser jurídicamente muy grave, pero por sí sola no se transforma en delito de corrupción deportiva. Se aproxima más al ámbito clásico del cohecho, de la corrupción entre particulares o de otras figuras de corrupción institucional, salvo que se acredite que esos actos estaban orientados a alterar partidos o competiciones determinados. Ahí está precisamente la razón por la que el legislador introdujo un término específico de corrupción deportiva. Quiso diferenciar la corrupción del resultado deportivo de la corrupción del sistema en general. La palabra deportiva no es decorativa, sino delimitadora del bien jurídico, integridad de la competición y del elemento subjetivo, predeterminación de pruebas o partidos. Aplicado al caso Negreira, afirmar que ya no se investiga la compra de árbitros o de resultados, sino solo una corrupción sistémica, es conceptualmente equívoco. Si lo único que se acreditara fueran pagos que generan un inaceptable conflicto de interés o una corrupción estructural del órgano arbitral, sin vinculación probada, ni siquiera indiciaria en términos exigentes, a la manipulación de partidos concretos o la intención de favorecer ilícitamente al Barça en encuentros determinados, ese cuadro encajaría, en su caso, en delitos de corrupción del sistema, cohecho, corrupción entre particulares, etc., pero no en el tipo de corrupción deportiva. No es casual que la Audiencia Provincial de Barcelona haya descartado ya la construcción de una corrupción del sistema en abstracto, desligada de la alteración de partidos o competiciones concretas como base suficiente para el delito de corrupción deportiva. En definitiva, la corrupción del sistema arbitral o federativo por sí sola no encaja en la corrupción deportiva, mientras no se pruebe que estuvo orientada a conseguir resultados favorables o amaños de partidos concretos. Incluso la mera intención dirigida a amañar partidos sería jurídicamente relevante, pero ni esa intención específica ha sido demostrada, ni basta con invocar una corrupción sistémica para colmar el elemento subjetivo del tipo. Bueno, para el fanático le sirve. Presentar el objeto del proceso como una genérica corrupción sistémica desligada del resultado deportivo conduce a una categoría mediática, no a un encaje técnico en el delito de corrupción deportiva. Y aquí nos adjunta el vídeo de Instagram de Ramón Álvarez de Mon. Bueno, la enésima retratada. La enésima retratada... es que esto es demencial, ¿no? Es, insisto, absolutamente demencial. El tema, la cosa está clarísima. En el mismo momento en que Joaquín Aguirre intentó imputar por cohecho al Barça, ahí todo el mundo se ha dado cuenta de que era incapaz de construir una cadena de indicios sólida para instruir un caso por corrupción deportiva.
Eso está clarísimo. Eso lo entiende hasta el más tonto. Hasta el más tonto. Hasta el más tonto, coño. Solo no lo entiende el que no lo quiere entender. No hay pruebas de nada. Ni de pagos a árbitros, ni de... no hay llamadas telefónicas, no hay correos, no hay SMS, no hay WhatsApps, no hay chats, no hay nada. Absolutamente nada, ni una sola prueba de un plan urdido para favorecer al Barça, para corromper el sistema. Son todos sospechas de esta gente a la cual le digo, dejen a Miguel en paz, hombre. Ya, desde aquí, Miguel, te digo, dales en la cara. Persónate, hostia. Persona a la CENAFE. Persone usted ahí a la CENAFE. Persone a la CENAFE. Que se caiga el juicio. Que se caiga el juicio. Se lo han buscado. No digan que no. Se lo han buscado. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!